El aire en el Tribunal Federal estaba frío, estéril y olía ligeramente a abrillantador de suelos y ansiedad. Observé a mi hermana Amanda, la niña dorada de la familia, que siempre creyó que su brillantez la hacía invencible. Estaba sentada junto a su costoso abogado, susurrando con una confianza arrogante que me revolvía el estómago. El alguacil, un sargento mayor con una mandíbula de granito, entró y su voz retumbó. «Todos de pie». El juez asintió secamente. El fiscal, un agudo mayor del ejército cuyo uniforme estaba impecable, se levantó para dirigirse al tribunal. Habló con un tono formal y cortado. «Su señoría, antes de proceder, el gobierno desearía reconocer la presencia de la autoridad convocante para este Consejo de Guerra General». Las pesadas puertas en la parte trasera de la sala del tribunal se abrieron. Vi el destello de confusión en el rostro de Amanda. Un breve momento de curiosidad antes de que la voz del alguacil cortara el silencio. Anunciando al subcomandante, Comando Cibernético del Ejército de los Estados Unidos, la general de brigada Jessica Carter. Observé cómo la sonrisa en su rostro, la que había llevado toda mi vida, simplemente se derretía. Su piel se puso pálida, un blanco pálido contra su traje de diseñador, su boca se abrió mientras su mundo se inclinaba sobre su eje. Me vio, de verdad me vio, por primera vez. Pero esa mirada de shock puro y sin sangre no comenzó en la sala del tribunal. Comenzó 6 meses antes, bajo las cálidas luces de un restaurante caro. Toda la noche fue un santuario al éxito de Amanda, una celebración de su ascenso a vicepresidente senior en una importante empresa de contratación de defensa. Mis padres, una pareja que hacía mucho tiempo había cambiado la equidad por la comodidad silenciosa, seguían cada una de sus palabras. Estaba en casa en un permiso raro, un fantasma silencioso en el banquete, observando cómo se desarrollaba la escena familiar. Era lo mismo que la feria de ciencias que gané y que olvidaron. Las becas académicas que llamaron un bonito pasatiempo. Esta era solo otra entrada en el libro de contabilidad. Entonces, envalentonada por su tercera copa de champán, Amanda se dirigió a un invitado en su mesa, un hombre que reconocí instantáneamente como un alto ejecutivo del Departamento de Defensa, uno de los clientes más importantes de su empresa. Me señaló con un gesto despectivo. Mi hermanita Jessie aquí incluso probó el ejército una vez, anunció a la mesa, su voz rebosante de falsa compasión. Ni siquiera pudo pasar el entrenamiento básico. Ahora se dedica a archivar papeles en alguna oficina del gobierno. Hizo una pausa para crear efecto, dejando que la mentira se asentara sobre la mesa. Pero todos encontramos nuestro nivel, ¿verdad? Una furia fría, silenciosa y profunda, se instaló en mi estómago. Vi los ojos del ejecutivo parpadear hacia mí, su expresión indescifrable, una máscara cuidadosa de neutralidad. Sabía exactamente lo que significaba una declaración así, lo que implicaba sobre la seriedad del ejército con el que trabajaba. Amanda solo lo vio como una broma a mi costa, una historia que había contado tantas veces que ella misma se la creía. Le guiñó un ojo a la mesa, esperando que todos se rieran con ella. No tenía idea de que acababa de descartar toda mi carrera ante el mismo hombre a quien estaba programada para informar en el Pentágono a la mañana siguiente. Para comprender el silencioso cambio tectónico que acababa de ocurrir y la rendición de cuentas que seguiría, debes comprender las 2 vidas que mi familia me obligó a llevar. Para comprender verdaderamente a la mujer que entró en esa sala del tribunal, debes comprender a la niña que se vio obligada a dejar atrás. Toda mi vida se construyó sobre una base de realidades duales. La que mi familia construyó para mí y la que construí para mí en silencio. La narrativa familiar se consolidó en una calurosa tarde de domingo de junio, el verano en que cumplí 18 años. Estábamos reunidos en la sala de estar, el aire espeso con el aroma del asado de mi madre y el orgullo asfixiante de mi padre. Mi hermana Amanda, la hija dorada destinada a la grandeza, acababa de recibir su carta de aceptación oficial a una escuela de negocios de la Ivy League. Mi padre, Robert, un hombre que valoraba el brillo del éxito mucho más que la tenacidad necesaria para lograrlo, estaba prácticamente radiante. Le entregó un juego de llaves envuelto, el lazo brillando bajo la luz de la lámpara. Un sedán nuevo descansaba en la entrada, un trofeo de 2.000 libras que declaraba su valía. Mi madre, Ellen,
Una mujer que trataba la aprobación de mi padre como la estrella polar de la familia, aplaudió. Oh, Mandy, es perfecto. Tu camino es mucho más claro ahora, mucho más seguro. Fue una comparación directa. Un golpe sutil pero agudo destinado solo a mí. Una hora antes, había intentado compartir mi propia noticia. Estaba allí de pie con mi uniforme nítido de ROC, sosteniendo una carta que sentí que pesaba 100 libras. Me habían concedido un puesto en la escuela de candidatos a oficiales, una posición tan competitiva que ni siquiera me había permitido soñarlo. Mi padre me dio una palmada en la espalda, un gesto hueco y despectivo. Eso está bien, cariño. Solo ten cuidado. No preguntó qué significaba. No preguntó por el entrenamiento, el liderazgo, el compromiso. Él vio un pasatiempo, una fase. Más tarde, mi madre me entregó un sobre. Dentro había un certificado de regalo de 50 pesos para una librería. El libro de contabilidad interno se activó, agregando otra entrada, un coche para la hija con el camino claro y un vale para una librería para la que tomaba un desvío extraño y vergonzoso. Sentí que el orgullo que había llevado todo el día se agrió en mi estómago, reemplazado por una resignación fría y pesada. Esto, pensé para mí misma, es mi lugar. Esto es lo que creen que valgo. Ahora contrastemos ese recuerdo con mi realidad 15 años después. El escenario no es una cálida sala de estar iluminada por el sol, sino una fría y estéril lancha, una instalación de información clasificada compartimentada enterrada en las profundidades de Fort Meade. El único sonido es el bajo zumbido de los servidores procesando secretos que podrían derrocar gobiernos. Estaba de pie a la cabecera de una mesa de caoba, coronel del ejército de los Estados Unidos, la investigadora principal de una investigación de contrainteligencia denominada Operación Jaula Dorada. Mi audiencia no era mi padre despectivo, sino un general de 3 estrellas con más experiencia de mando que años de vida de mi padre. No me dio una palmada en la espalda. Escuchó, con los ojos fijos en los míos, absorbiendo cada palabra. La señal inicial es innegable, señor, declaré, mi voz firme, haciendo eco ligeramente en la sala segura. La violación de datos se originó en sus servidores internos, no en una amenaza externa. Creemos que un alto ejecutivo está vendiendo datos de objetivos patentados directamente a un actor no estatal. Señalé un complejo gráfico de red en la pantalla. Una red de engaño que había pasado meses desentrañando. El Código de Justicia Militar nos otorga jurisdicción completa porque están operando bajo un contrato de título 10. Su corrupción es una amenaza directa para nuestro personal en el extranjero. No hubo sonrisas condescendientes, ni palmadas en la cabeza. Solo hubo el respetuoso y silencioso respeto de profesionales involucrados en una misión de alto riesgo. El general miró mi análisis, luego me miró de nuevo. ¿Qué necesitas, coronel?, preguntó. Su pregunta no fue una desestimación. Fue un cheque en blanco de confianza y autoridad. Sentí un sentido de pertenencia en esa fría habitación sin ventanas que nunca había sentido en la casa en la que crecí. Este era mi mundo. Este era mi valor. Esa sensación se hizo añicos con una simple llamada telefónica unas semanas después. El número de mi madre apareció en mi teléfono y respondí con la calma practicada que había perfeccionado a lo largo de los años. Jessica, deberías ser más como tu hermana, comenzó, su voz brillante y completamente ajena. Nos invitó a una gala en Bruselas. Su empresa nos llevará en primera clase. También es glamuroso. Miré alrededor de mi escasa y funcional oficina, la pared cubierta de mapas de operaciones clasificadas. Glamoroso no era la palabra. ¿Cuándo te vas a asentar de ese trabajo temporal tuyo y encontrar algo real, un trabajo temporal? Estaba gestionando una operación con un presupuesto de decenas de millones, supervisando personal en 3 continentes y asesorando a los más altos niveles del mando militar. Y mi propia madre pensaba que estaba trabajando en un empleo temporal. La ironía era tan densa que apenas podía respirar. Estaba emocionada por una fiesta en una ciudad cuya seguridad yo era parcialmente responsable. Una ciudad que estaba segura gracias a gente como yo haciendo trabajos irreales.
La conversación fue solo otro recordatorio de la brecha entre su percepción y mi realidad. Era un abismo que hacía mucho tiempo que había dejado de intentar cruzar. Durante 15 años, había aceptado la narrativa. Les dejé creer que era el fracaso silencioso. Era más fácil que intentar explicar un mundo que no podían comprender. Pero cuando se identificó el objetivo principal de la operación Jaula Dorada, me di cuenta de que los dos mundos estaban a punto de chocar. El objetivo era mi hermana, Amanda. En el momento en que vi el nombre de Amanda en la lista de objetivos principales de la operación Jaula Dorada, una claridad fría y clínica me invadió. Las emociones enredadas de 15 años, el dolor, la frustración, el resentimiento silencioso retrocedieron, reemplazados por las líneas nítidas y limpias del deber. Mi primera acción fue entrar en la oficina de mi oficial al mando, el general Michael Elson, un hombre que veía soldados, no hijos e hijas, y que valoraba la integridad por encima de todo. Expuse la situación, declarando formalmente mi conexión personal con el objetivo y la posibilidad de un conflicto de intereses. Estaba preparada para ser recusada para entregar el caso y marcharme. El General Michael Olsen escuchó sin interrupción, su mirada fija. Cuando terminé, guardó silencio un largo momento. Coronel, dijo finalmente, su voz firme. Tu conocimiento íntimo de los involucrados no es un conflicto. Es un activo estratégico. Permanecerás al mando del lado operativo de esta investigación. Se inclinó hacia adelante, sus ojos clavándose en los míos. La fiscalía será manejada por J.A.G. Tu trabajo es entregarles un caso inexpugnable libre de toda duda. Esto se hará según las reglas. ¿Entendido? Sus palabras no fueron solo una orden. Fueron un profundo voto de confianza en mi profesionalismo por encima de mi pasado. Mi respuesta no fue una llamada telefónica dramática a mi hermana. No hubo enfrentamientos llorosos ni acusaciones airadas. Mi guerra se libró en silencio con el trazo de un bolígrafo. Mi furia se canalizó en informes forenses impecables. Cada vez que firmaba una orden de arresto o autorizaba una citación, era un movimiento en un juego de ajedrez que ella ni siquiera sabía que estaba jugando. Pasé mis noches bajo las duras luces fluorescentes de mi oficina, revisando los registros de evidencia digital con mis equipos cibernéticos y coordinando con los abogados de J.A.G. Nos aseguramos de que cada pieza de evidencia contra ella fuera irrefutable, registrada meticulosamente bajo los artículos correctos del Código Uniforme de Justicia Militar. Mis acciones fueron precisas, impasibles y completamente imparables. Un martes lluvioso, mi ayudante, el jefe de oficiales de guerra Davis, un hombre de pocas palabras pero de competencia absoluta, entró en mi oficina y colocó un solo documento sobre mi escritorio. Señora, dijo con la más mínima pizca de una sonrisa, los resultados de la junta de promoción están en. Ha sido seleccionada. Mis ojos recorrieron la página, y las palabras parecieron despegarse de ella. Promoción a general de brigada efectiva el próximo mes. No fue solo un hito profesional. Fue la pieza final y crítica del rompecabezas que encajaba. La promoción significaba que me convertiría en la autoridad convocante, la oficial con el poder último de aprobar el consejo de guerra contra mi propia hermana. El sistema al que había dedicado mi vida, al que mi familia se burlaba, estaba a punto de entregarme la balanza de la justicia. El expediente del caso se engrosaba día a día, un monumento a la evidencia digital y al testimonio jurado. Amanda contrató a un equipo de abogados caros que pensaron que estaban luchando contra una demanda corporativa. No tenían idea de que se estaban preparando para una guerra contra un sistema que no entendían y contra un general que nunca vieron venir. El día de la rendición de cuentas llegó no con una tormenta, sino con el escalofriante y estéril silencio de un consejo de guerra general. La cámara en el astillero de Washington era un lugar construido para intimidar. Madera oscura, banderas erguidas como soldados estoicos en las esquinas y el gran sello de los Estados Unidos cerniéndose sobre el estrado del juez. Era una sala que resumaba tradición y consecuencia. Desde mi área de espera designada, podía imaginar la escena perfectamente. Mi hermana Amanda estaría sentada en la mesa de los acusados, irradiando un aura de profunda molestia. No parecería asustada. Parecería inconveniente,
como si todo este asunto fuera un tedioso bache legal en su autopista dorada hacia el éxito. Sus caros abogados le susurrarían tranquilidades, alimentando la ilusión de que esta era solo otra batalla corporativa que podía ganar. Y en la galería, mis padres estarían sentados muy erguidos, proyectando una imagen de apoyo inquebrantable a su brillante y injustamente acusada hija. Sabía con una certeza forjada durante décadas de invisibilidad que estarían escaneando los asientos públicos. Me buscarían a mí, a Jessie. Esperarían verme entrar vestida con un traje barato y mal ajustado, con la cara marcada por la preocupación por mi pobre hermana. Estaban allí para ofrecer apoyo moral contra lo que habían llamado un ridículo malentendido corporativo. Completamente ajenos al hecho de que el malentendido era y siempre había sido enteramente suyo. Esperaban a la oveja negra, pero un lobo estaba a la puerta. El juicio comenzó, y podía escuchar los sonidos ahogados a través de la madera pesada. El fiscal principal, el mismo mayor disciplinado que había visto en la sesión informativa, estaría exponiendo el caso con la precisión fría e irrefutable de un cirujano. Hablaría de fraude en las adquisiciones, desfiltración de datos, de una conspiración que amenazaba la seguridad nacional. Mencionaría el nombre de la investigación, Operación Jaula Dorada. Podía imaginar el primer destello de inquietud genuina en el rostro de Amanda. Luego, el mayor declararía que toda la compleja operación había sido concebida y supervisada por uno de los principales comandantes de guerra cibernética del ejército. Usaría mi título operativo, un nombre que no significaba nada para mi familia. Comandante de la Fuerza de Tarea Centinela. Era un fantasma, un título sin rostro, solo más jerga militar para ellos. Luego llegó la pausa, el momento diseñado para el máximo impacto. El alguacil anunciaría que la autoridad convocante para el juicio estaría observando los procedimientos del día. Estaba afuera de las puertas, mi corazón un tambor lento y constante en mi pecho. Me alisó el frente de mi uniforme de servicio del ejército, los icónicos rosas y verdes. No lo estaba haciendo por venganza. La venganza es una emoción caliente y desordenada. Esto era justicia, una corrección fría, limpia y final del registro. Esto era por el juramento que hice y por el uniforme que me gané, cinta a cinta silenciosa. La voz del alguacil resonó al abrir la puerta. Todos de pie. Anunciando al subcomandante, Comando Cibernético del Ejército de los Estados Unidos, la general de brigada Jessica Carter. Entré por la puerta y salí a la luz. Lo primero que sucedió fue el sonido. Un repentino y agudo raspado de sillas mientras toda la sala, incluido el juez, se ponía en atención. El aire se espesó con un repentino silencio diferido. Dejé que mis ojos barrieran la sala por una fracción de segundo. Vi al fiscal, a la defensa, al jurado de altos oficiales condecorados. Vi mi impecable reflejo en la madera pulida del estrado de los testigos. La única estrella plateada en cada uno de mis hombros se sentía tan pesada como un ancla, manteniéndome firme. Mi estante de cintas, un testimonio silencioso de despliegues en Irak, Afganistán y una docena de otros lugares donde nunca supieron que había estado, contaba la historia de mi vida en vívido color. Luego me permití mirarlos. El rostro de Amanda era un lienzo de realidades colapsantes. No fue una simple conmoción. Fue una detonación en varias etapas de toda su visión del mundo. Primero confusión. ¿Por qué Jessie lleva uniforme? Luego, un destello de disonancia cognitiva cuando su cerebro intentó reconciliar la deserción de sus historias con el oficial de alto rango ante ella. Finalmente, una ola de horror blanco como la tumba lavó sus facciones cuando la verdad la golpeó como un golpe físico. Su mandíbula colgaba abierta. Su arrogancia cuidadosamente construida se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. El nombre, el título, el rango. Todo se conectó en un momento de claridad aplastante. Mi mirada se desvió hacia mi padre. Este hombre que se enorgullecía de sus 2 años como recluta en los años 60, que amaba contar historias sobre el respeto a la cadena de mando, se estaba levantando torpemente. No fue una elección. Fue una reacción torpe e involuntaria. Su cuerpo se puso en una patética versión de atención antes de que su mente pudiera siquiera procesar por qué. Se estaba poniendo de pie por mí, no por su hija,
sino por mi rango. La muestra definitiva e innegable de respeto, forzada sobre él por la misma institución por la que me menospreciaba por unirme. No miré a mi madre. No lo necesitaba. Mantuve la mirada al frente, mi expresión era una máscara de neutralidad profesional. Caminé con paso firme y medido a mi asiento designado, di un asentimiento nítido y respetuoso al juez, y me senté. Mi mera presencia en esa silla era la última pieza de evidencia en su contra. Mi hermana siempre me había visto como pequeña. En esa sala del tribunal, rodeada del peso y la autoridad de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Finalmente me vio en mi verdadero tamaño. El juicio concluyó no con un estallido, sino con el silencioso y final rasguño de un bolígrafo. Después de que el jurado de nuevos pares de mi hermana, un panel de coroneles condecorados y rostros sombríos, emitiera un veredicto de culpabilidad en todos los cargos, un secretario llevó los hallazgos oficiales a mi escritorio. Como autoridad convocante, la palabra final era mía. Cogí el pesado bolígrafo de edición gubernamental, y por un momento, el peso de toda mi vida pareció concentrarse en ese único punto de metal y tinta. Vi el fantasma de la niña que recibía un certificado de regalo de 50 pesos, la joven oficial a la que le daban palmadas en la cabeza, la coronel a la que le decían que tenía un trabajo temporal. Luego vi al general cuyo deber estaba claro. Mi firma fue firme, una línea simple y limpia. El libro de contabilidad estaba saldado. Me levanté de mi asiento y salí de la sala del tribunal sin mirar atrás. No necesitaba ver a mi familia acurrucada en su shock y aislamiento compartidos. Su capítulo en mi vida había terminado, y el libro ahora estaba cerrado. En el pasillo, el general Michael Elson me estaba esperando. Me miró, su expresión indescifrable como siempre, pero sus ojos tenían un respeto profundo y silencioso. Buen trabajo, general, dijo, su voz baja y clara. Esa sola palabra valía más que 1000 disculpas. Fue el mayor elogio que un profesional pudo dar a otro, un reconocimiento de un deber difícil realizado con absoluta integridad. Era mi deber, señor, respondí, y las palabras se sintieron más verdaderas que cualquiera que hubiera pronunciado. Un año puede cambiarlo todo. El silencio que siguió al juicio no estaba vacío. Estaba lleno de trabajo, de propósito, de una pieza que nunca había conocido. Un año después, me encontraba en un escenario diferente bajo luces mucho más cálidas. Estaba en la ceremonia de graduación de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, dirigiéndome a la próxima generación de altos líderes de Estados Unidos. Un mar de coroneles y generales recién acuñados, los mejores y más brillantes de las Fuerzas Armadas, me miraron mientras pronunciaba el discurso de apertura. Mi familia siempre valoró la voz más fuerte en la habitación. Pero había aprendido que el verdadero poder reside en la autoridad silenciosa. El mando, les dije, mi voz, tranquila y firme, no es un premio que se gana. Es una carga que se lleva. En los campos de batalla digitales del siglo XXI, su integridad será su única armadura impenetrable. Su ética será su arma más eficaz. Hablé de los sacrificios silenciosos, las decisiones solitarias y el coraje moral necesario para liderar cuando nadie está mirando. No solo estaba dando un discurso. Estaba contando mi propia historia en un idioma que todos entendían. Estaba compartiendo las lecciones aprendidas en los rincones silenciosos e invisibles de mi vida. Y en ese salón, me sentí más vista y escuchada que nunca. Este era mi legado, no uno de sangre, sino de servicio. Después de la ceremonia, estuve rodeada no de halagos serviles, sino de mis colegas, mi verdadera familia. No ofrecieron elogios vacíos. Se comprometieron con mis ideas, debatiendo los detalles de la ética de la guerra cibernética y compartiendo sus propias experiencias. Éramos una familia forjada no por obligación, sino por un propósito compartido y un profundo respeto mutuo. Mi fiel ayudante, el coronel Davis, se abrió paso entre la multitud. Ya no era jefe de oficial de guerra. Su propia excelencia lo había llevado adelante. Una palabra, general, preguntó, entregándome una tableta segura. Una actualización operativa urgente parpadeó en la pantalla. Me absorbió de inmediato, mi enfoque cambió de la ceremonia a la misión. Estaba en mi elemento,
un líder entre líderes, completamente en casa. Fue en ese momento de tranquila satisfacción que mi teléfono personal vibró en mi bolsillo. Lo saqué, medio distraída, y vi un mensaje de texto de un número del que no había oído nada en un año. Era mi madre. El mensaje era corto, una vida de arrepentimiento comprimida en unas pocas palabras desesperadas. Jessica, estamos muy orgullosos de ti. Simplemente nunca lo supimos. ¿Podemos hablar? Miré la pantalla, y por un fugaz segundo, sentí el fantasma de un viejo dolor, un débil eco de la niña que habría dado cualquier cosa por leer esas palabras. Pero era solo eso, un eco, la sensación del pasado reemplazada por una paz tranquila y asentada. Me di cuenta de que su orgullo, su reconocimiento, ya no era una moneda para la que tuviera ningún uso. Mi valor se había forjado y validado en otro lugar. Guardé el teléfono en mi bolsillo sin responder, la pantalla oscura, el mensaje sin leer. Lo coloqué boca abajo sobre una mesa y volví a mi equipo. Mi paz era finalmente mía. Ya no era suya para dar y ya no era suya para quitar. Mi familia creía que un legado se definía por un nombre que reconocían. Aprendí que un verdadero legado se define por el uniforme que ganas y la autoridad que representa.